a dar inicio a la sesión informativa conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Le pido a... No, voy a entonces, Hernán. Buenos días, bienvenidos a todos, a todas a esta reunión conjunta. Voy a pasar a informar quiénes están presentes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, quienes habla Hernán Reyes, la diputada Inés Parry, el diputado Jorge Reta, la diputada Jimena Villafruela y el diputado Franco Vitali. Ahí está, muy bien, vamos allá. Por la Comisión de Legislación del Trabajo está el diputado Reyes, el diputado Seinfeld, la diputada Méndez, el diputado Romero, el diputado Parera y quien les habla. ¿Estoy el de seguridad? Sí, por favor. Por la Comisión de Seguridad se encuentran presentes el diputado Del Gaizo, la diputada Neira, el diputado Parera, la diputada Parry y quien les habla. Yo quién tengo presente, hice la tarea yo. Disculpenme, Claudia. Y sí, y Nacho. Por la Comisión de Justicia se encuentran presentes el diputado Franco Vitali, Ignacio Parera, Aldana Cruzita, Hernán Reyes, Jimena Villafruela, Claudia Neira y bueno, ¿quién les habla? Inés Parry. Muy bien. Agradecemos la presencia de los funcionarios presentes por parte del Ejecutivo. Casi con... Todavía falta para decir con asistencia perfecta. A Leandro Alperín. Y le vamos a pedir a Adrián Grassi, subsecretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, que, bueno, haga uso de la palabra. ¿Acá? Perfecto, sí. Acá. Adrián. ¿Querés acá? Sí. Estamos bien. Gracias. Hola, buen día, ¿se escucha? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la honorable legislatura por la invitación y permitirme exponer el día de hoy. Voy a cumplir o tratar de cumplir con la premisa que me han dado de ser breve, 7, 8 minutos creo que me han comentado, así pueden exponer todos y no cansar demasiado a los señores y señoras diputadas y a los demás asistentes. La idea de mi presencia hoy era contarles brevemente sobre el proyecto, uno de los dos proyectos que preparó el Poder Ejecutivo el año pasado y que fueron enviados a esta honorable legislatura en marzo de este año. Específicamente, hoy por la temática que nos convoca, me voy a concentrar en el proyecto de Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contarles primero que este proyecto fue producto del trabajo que hizo una comisión que fue convocada a tales efectos por el secretario de Justicia y presidida por el secretario de Justicia de la ciudad, y la coordinó técnicamente quien les habla, yo. Esta comisión fue creada por la resolución 7 del 2004, por supuesto, todo aquello que ustedes necesiten como elemento para corroborar de las cosas que yo pueda mencionar está a disposición. Se mantuvieron 14 reuniones a lo largo de todo el año con una periodicidad quincenal. La mayoría de las reuniones fueron en forma remota. Estuvo integrada esta comisión por representantes designados por el Consejo de la Magistratura, por el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Tutelar, la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, un juez de primera instancia también de la ciudad,
asociaciones de magistrados, todos ellos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación y algunos juristas invitados, entre ellos no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para agradecerle especialmente a la doctora Carla Cavaliere, cuyo aporte cotidiano en esas reuniones fue importantísimo. Este proyecto de ley consta de 4 títulos, un título primero que está dedicado a las disposiciones generales, un título segundo que se concentra en el régimen correspondiente a los condenados, un título tercero dedicado a las personas privadas de la libertad en forma provisoria, imputados por supuesto, y un título cuarto que contiene disposiciones complementarias. Me parece muy importante acá, ya en este punto, destacar que la preparación de este proyecto por la Comisión importó una toma de posición muy fuerte en ese debate que seguramente todos ustedes conocen sobre la delimitación de las facultades legislativas de la Nación y de las provincias en cuanto hacia la ejecución de las penas privativas de la libertad. Seguramente todos ustedes saben que hay quienes opinan que esta es una materia exclusivamente nacional, en el otro extremo quienes opinan que es una materia exclusivamente provincial. La Comisión decidió al preparar este proyecto bajo la premisa obvia, porque si no, no lo tendrían ustedes en sus manos, de que la ciudad tiene amplias facultades para legislar sobre la cuestión, pero al mismo tiempo decidió respetar aquellas cuestiones que están expresamente o son, mejor dicho, expresamente del ámbito de la legislación nacional, como puede ser la prisión domiciliaria regulada en el artículo 10 del Código Penal, la libertad condicional y la libertad asistida, según lo dice expresamente el artículo 229 de la Ley 24660, que dice justamente que estas son materias complementarias del Código Penal. Pero destaco en este punto que para la Comisión, y por supuesto como consecuencia de la voluntad del Poder Ejecutivo, era de fundamental importancia. Yo he participado, aunque no hablé ese día, de una reunión ante ustedes donde esto se puso de manifiesto, de fundamental importancia que la ciudad cuente con su ley de ejecución de las penas privativas de la libertad y además aprovechar todos aquellos ámbitos que al no estar exclusivamente a cargo de la legislación nacional le dan a la ciudad válidos ámbitos, si me permiten la redundancia, de regulación y sanamente debemos aprovecharlos. Por ponerles solamente un ejemplo, al momento de regular en este proyecto la prisión discontinua y la semilibertad, se decidió agregar un supuesto más a los previstos expresamente en la Ley 24660, habilitando la posibilidad de conceder estos institutos en el caso en que la pena privativa de la libertad al momento de la condena no sea mayor a 1 año. Y además, la previsión también de que en ese supuesto se pueda transformar esa prisión discontinua o ese régimen de semilibertad en tareas comunitarias. En cuanto al ámbito, por favor avísenme si estoy cerca del tiempo, porque por ahí si no sigo hablando y me paso. En cuanto al ámbito de aplicación, en la comisión se tomaron 2 decisiones que se plasmaron en 2 reglas. La primera es que la ley que prepara la comisión se aplique a las personas que se encuentren detenidas a disposición de los jueces y se puso en estos términos: con competencia ordinaria y con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora les voy a explicar cuál es la importancia de ello. Y la segunda es que la ley que prepara la comisión está destinada a regir el régimen de ejecución de las penas privativas de la libertad, la asistencia a tratamiento de los condenados a ellas y la asistencia de los imputados que estén privados de la libertad en forma provisoria. Con estas 2 reglas, primero se pretende solucionar un problema jurisdiccional, porque creo que todos somos conscientes que es probable que haya establecimientos penitenciarios de la ciudad que estén fuera del ejido geográfico de la ciudad. Entonces, con esta previsión, la comisión intentó dejar bien en claro que los detenidos a disposición de estos jueces sean regidos por la ley de ejecución de las penas privativas de la libertad de la ciudad y no por otras, concretamente
por la ley 12.256 de la provincia de Buenos Aires, que es el caso más probable donde puedan estar geográficamente ubicados algunos de estos establecimientos. Y además, acá me acuerdo que con la doctora Cavaliere charlamos mucho al respecto, tomamos una decisión estratégica decididamente orientada a reforzar la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al decir que esta ley debe ser aplicada, y vuelvo a la fórmula, no dijimos por los jueces en lo penal, contravencional y de faltas de la ciudad, sino por los jueces con competencia ordinaria y asiento en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? La comisión ha entendido que esta ley está destinada a tener que ser aplicada por los que hoy se llama jueces nacionales no federales, para ponerlos en términos bien comunes. Quiero recordar brevemente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en recientes fallos, el más reciente de ellos en cuanto a su relevancia ha sido el fallo Levinas, expresamente marca que estos tribunales son de carácter nacional meramente transitorio. Esto quiere decir que son en esencia tribunales de carácter local y por ende la ciudad está facultada a dictar normas locales que deben ser aplicadas por esos jueces, porque esos jueces, pese a ser nacionales, de carácter transitorio, como dije, no son jueces federales, con lo cual no tienen por qué estar regidos por leyes federales. Recuerdo además en este punto que es, según nuestra organización constitucional, es facultad de las provincias el establecer su administración de justicia y el doctor Alperín no me va a dejar mentir, que es un experto en el tema, la etapa de ejecución de las penas privativas de la libertad es precisamente una etapa del proceso penal. Para muchos la más importante, porque es donde se hace efectiva y se controla el cumplimiento de las que, al menos por su impacto en la vida de las personas y por la forma en que está prevista en el Código Penal, son las penas más importantes del catálogo previsto en el artículo 5 del Código Penal. La comisión también definió como finalidad de esta ley que preparó, este proyecto que preparó, que la ejecución de la pena privativa de la libertad en todas sus modalidades tenga por fin lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, así como también la gravedad de sus actos, la gravedad de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social y con eso obviamente cumplir con el imperativo constitucional que está incorporado a través del artículo 5.6 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y la protección de la sociedad frente al crimen. Entre los principios que se fijan expresamente en esa parte general, me parece especialmente importante destacar que se establece que el sistema de reinserción se va a desarrollar primando labores en todas sus formas, la capacitación, la educación y la reparación hacia la víctima. Además que el tratamiento del condenado debe ser programado, individualizado y obligatorio respecto de todas las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo. Esto quiere decir que en las otras cuestiones, por ejemplo, cuestiones atinentes al uso del tiempo libre, ese tratamiento es voluntario. Ciertamente la forma en que se desarrolle puede impactar en su calificación de concepto y conducta. Se dispone además que las etapas del procedimiento, en la etapa de ejecución, que el procedimiento en la etapa de ejecución se rija según los principios del sistema acusatorio. Con esto se pretende asegurar la bilateralidad y además seguir una muy sana tradición que ya está llevando a cabo el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el sistema acusatorio, como ustedes seguramente saben, rige plenamente. La comisión además consideró esencial asegurar el control judicial pleno y permanente de la ejecución de las penas privativas de la libertad. Esto nos parece que es un punto central. Además, y en este marco, se define en el articulado que para alguna de las decisiones más importantes concernientes a la etapa de ejecución, como es aquellas vinculadas a las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la prisión discontinua, la semidetención, la libertad asistida, la libertad condicional, fijar algunas reglas especiales, como por ejemplo que las resoluciones se adopten oralmente,
en una audiencia pública y contradictoria con la participación del imputado del condenado, la defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar cuando así corresponda. Voy a volver un momento, ahora en unos pocos minutos, porque ya no sé cuánto me queda, al Ministerio Público Tutelar. Las audiencias deben realizarse por el juez de ejecución o juez competente, no pudiendo delegarlas, esto creo que fue también una toma de postura muy fuerte de la comisión, donde además había muchos jueces que la integraban, lo cual habla muy bien de la voluntad de los propios magistrados, de que esto sea así, de su compromiso personal con la realización de estas audiencias. Les decía, las audiencias deben ser realizadas en forma oral por el juez de ejecución o juez competente, no pudiendo ser delegadas bajo pena de nulidad. Y además se prevé expresamente que la víctima que así lo solicite debe ser notificada de la fijación de esas audiencias para poder participar, poder opinar y su opinión debe ser valorada por el juez. Para no caer en posibles revictimizaciones, la comisión también incluyó expresamente una previsión que dice que el tribunal que condena al momento de dictar la condena tiene que hacerle saber esta facultad a la víctima para que la víctima ya de entrada pueda decir me interesa que me vayan avisando, o si no tiene ningún interés más en el tema directamente diga no me avisen más nada y listo. Eventualmente si surge algo particularmente que el fiscal, por ejemplo, considere particularmente relevante para que la víctima se entere, podrá hacérselo saber. Obviamente no es que una vez que dice no me interesa ya desaparece por completo. Pero la idea es que se intente respetar lo más posible su voluntad. Se tuvo en cuenta la alta conveniencia de que lo que se llama jóvenes adultos, es decir, jóvenes de entre 18 y 21 años, tengan lugares de alojamientos especiales para así desarrollar respecto de ellos programas asistenciales o de tratamiento específicos. Hay muchos estudios que marcan que una buena acción, un buen programa de resocialización sobre esos sectores puede llevar a muy buenos resultados, pero a su vez la comisión también incluyó una previsión relativa que, para no frustrar justamente esa finalidad y garantizar la seguridad en esos sectores, queden excluidos de ellos los jóvenes adultos, es decir, aquellos jóvenes que aunque tengan esta edad, puedan por su comportamiento, o evidencia, mejor dicho, un riesgo inmediato para sí, para terceros o para la seguridad del alojamiento. Obviamente, siguiendo una tradición ya suma y sanamente extendida, yo me animo a decir todos los servicios penitenciarios del país, las mujeres deben estar alojadas en establecimientos o sectores de los establecimientos distintos de los hombres. Se debe asegurar en esas instalaciones que puedan recibir visitas apropiadas de parte de los hijos. Y acá me detengo un segundo en la cuestión de los niños. Creo que todos sabemos que el cumplimiento de las penas privativas de la libertad muchas veces tiene un impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes. Por poner solo un ejemplo, los hijos o menores a cargo de personas que estén privadas de su libertad. Y se han entonces incluido en este proyecto varias previsiones precisamente tendientes a asegurar el permanente respeto de lo que ustedes seguramente también saben que es uno de los ejes centrales, si no el más importante, en la relación de toda decisión del Estado con relación a los niños, niñas y adolescentes, que es el respeto de su interés superior. Por poner un ejemplo que me parece que es particularmente fuerte para remarcar, se decidió regular expresamente que toda decisión de permitir que niños, niñas permanezcan con sus madres en un establecimiento penitenciario se deba tomar respetando su interés superior. Todos sabemos que esto es una situación sumamente complicada, entonces si esto es mejor para el interés superior del niño, que pueda así hacerse. Y se prevé expresamente para esos casos y muchos otros que también puedan relacionarse con el interés de niños, niñas y adolescentes, la expresa participación
del Ministerio Público Tutelar y en algunos casos también del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Digo en algunos casos porque va a haber muchas situaciones en las cuales no está en juego la definición de la responsabilidad parental o un abandono del niño, y entonces no va a ser necesaria esa intervención, pero sí siempre la intervención del Ministerio Público Tutelar. Se establece, me queda, voy cerrando, muy rápido, en todos los establecimientos penitenciarios se establece que funcione un departamento técnico criminológico integrado por un equipo interdisciplinario. La integración específica será definida en, bueno, de hecho en los proyectos que se enviaron el año pasado se definió en el otro proyecto. El Poder Ejecutivo en ese momento definió enviar 2 proyectos distintos, y el proyecto de creación del sistema penitenciario. De ninguna manera eso significa que tengan que ser regulados por separado, pueden ser regulados en forma junta, o sea, que salga una sola ley, pero ese será probablemente, y la reglamentación, el ámbito natural para definir cómo estén compuestos estos departamentos técnico-criminológicos, pero nos pareció como comisión muy importante que ya en la propia ley de ejecución penal, por el rol central que ellos tienen en el desarrollo del tratamiento penitenciario, que estuvieran regulados expresamente, al menos su presencia, y la necesidad que haya uno de ellos en cada establecimiento. Lo corto ahí, entonces. No, gracias por su tiempo, su paciencia, a disposición cualquier cosa. Muchas gracias. Aprovecho para dejar constancia que se encuentran presentes las diputadas Marilu Estebarena, Cecilia Ferrero, Fernanda Molar, Victoria Freire y Rebeca Fleitas. Y le voy a pedir que se acerque a Marta Mondluz Mazo, directora del Observatorio de Cárceles Federales y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias por convocarme. Es un gusto poder estar acá y dar como algunas líneas. Cerquita, lo más cerquita del más micrófono, cerca. porque después nos retan que no se escucha Bien. en la grabación. Bueno, bien. Muchas gracias por convocarme. Es un gusto poder estar acá y hacer algún aporte a la creación del servicio penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es algo que hace ya 20 años se venía discutiendo y celebro que finalmente se esté avanzando, parece que de forma firme. Me parece que la Ciudad de Buenos Aires tiene una oportunidad con la creación de un nuevo sistema penitenciario, y me parece que debería aprovecharla pensando en armar un servicio penitenciario que tenga un fuerte eje en la reinserción social y en la reducción de la reincidencia. Cosas que van muy de la mano una cosa con la otra. Digo, para reducir la reincidencia es muy importante que el servicio penitenciario esté vinculado o tenga como objetivo la reinserción social, sobre todo pensando en cuáles son los condenados que tiene la Ciudad de Buenos Aires en este momento, pero también en un futuro si hay más transferencia de facultades, pero en este momento en particular que son delitos con penas breves. Por lo tanto, digo, el eje de la reinserción social me parece que debería ser fundamental, y para ello yo quería mencionar 5 cuestiones que me parecen claves para que el servicio penitenciario pueda realmente estar enfocada a la reinserción social y a la reducción de la reincidencia. El primero es que se piense en una ejecución penal que prevea medidas alternativas al encierro clásico, egresos anticipados, se habló antes, las salidas transitorias, la semilibertad, son instrumentos, mecanismos que prevé la Ley de Ejecución Nacional. Cuando aprobamos una nueva ley para la ciudad, tenemos la opción de remitirnos a los plazos que establezca la ley nacional para estos institutos, o bien podemos pensar en no estar condicionados a eso y pensar plazos más breves para el acceso a algún instituto que tenga más que ver con acceso a regímenes abiertos, los regímenes abiertos que permiten que la persona no pierda los vínculos con la sociedad, si es que los tenía, pueda, por ejemplo, seguir manteniendo un puesto de trabajo, seguir haciéndose cargo de tareas de cuidado en el hogar. El
doctor Adrián Gracia, hace un momento decía que el proyecto del Ejecutivo había incorporado una posibilidad más de la semidetención y de la prisión discontinua, porque realmente la Ley de Ejecución Nacional prevé supuestos muy limitados, tan limitados que no se aplican. O sea, en el ámbito, si ustedes toman las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal y se fijan cuántas personas estaban con prisión discontinua en el Servicio Penitenciario Federal o con semidetención, eran 0 en 2023, 0. Por lo tanto, la Ley de Ejecución tiene instrumentos previstos para que las penas se puedan cumplir en modalidades no tan cerradas, en regímenes abiertos, que no tienen aplicación práctica. Bueno, tenemos la oportunidad de darle aplicación práctica y para eso, bueno, el proyecto del Ejecutivo decía, Graci, pensaba en hasta 1 año. ¿Por qué no hasta 3 años? Digo, ¿por qué no nos animamos y damos un pasito más, no? Penas de hasta 3 años de prisión que puedan cumplirse en prisión discontinua o semi-detención, que implica que la persona duerma en el establecimiento penitenciario, por ejemplo, y vaya a trabajar durante el día si es que la persona tenía trabajo, o puede asumir tareas de cuidado, ¿no? En caso de mujeres que tienen hijos o también varones, ¿por qué no, no? Seguir haciéndose cargo. Por lo tanto, bueno, eso me parece un primer desafío, el tema de prever regímenes abiertos de cumplimiento de la pena, que se sigue cumpliendo la pena, pero en régimen abierto obviamente se puede también pensar en reforzar en algunos casos con dispositivos tecnológicos si hace falta, pero digo, no sería... no sería tímido en eso, o sea, aprovecharía al fondo esos instrumentos. Luego, otra cuestión clave, me parece, es la articulación con la comunidad en la ejecución de las penas y todo el tema de la política postpenitenciaria. Esto también es clave y me parece que la ley de ejecución debería ser un fuerte eje. Hay algunas cuestiones que ya están resueltas. El tema de educación, por ejemplo, desde 2006 con la Ley Nacional de Educación, la educación en prisión la brindan los ministerios de educación correspondientes. Por lo tanto, eso está saldadísimo. Pero en el caso de la salud, por ejemplo, ¿por qué no el Ministerio de Salud haciéndose cargo de la salud en las cárceles? ¿Por qué debería ser un servicio penitenciario que no tiene la función de atender a la salud y que normalmente le da un cariz mucho más seguritario a la atención a la salud? Si la ciudad tiene el Ministerio de Salud, ¿por qué no se brindaría la salud en prisión por parte de los ministerios, por parte del Ministerio de Salud, cuando además eso lo recomiendan las reglas Mandela y muchos otros instrumentos internacionales? Lo mismo en temas servicios sociales. Servicios sociales, la ciudad tiene servicios sociales, bueno, que trabajen con todo lo penitenciario y lo postpenitenciario, porque nos limitaríamos y le daríamos los servicios sociales a una institución sin vinculación con lo que pase después, ¿no? Me parece que es importante que los propios servicios sociales de Ciudad de Buenos Aires trabajen en prisión durante la ejecución de la pena y fuera de prisión cuando la persona egresa, o si está en régimen abierto, bueno, en ese intermedio que serían los regímenes abiertos. Vinculación con organizaciones de la sociedad civil. La ciudad de Buenos Aires tiene un tejido social muy rico, aprovechémoslo. Digo, que las organizaciones de la sociedad civil puedan trabajar también con las personas que están cumpliendo una pena. Hay cooperativas, hay organizaciones de todo tipo. Bueno, que entren, salgan de prisión, participen de programas. La tercera cuestión que me parece también clave, el diseño de la infraestructura. ¿Qué infraestructura va a tener la ciudad? Bueno, hace desde 2018 que hay un convenio ahí para sacar de voto y se está construyendo un complejo en Marcos Paz. Bueno, está bien, un gran complejo penitenciario, pero digo, no pensemos solo en grandes complejos penitenciarios, porque eso va a condicionar después el régimen de la ejecución penal. Si nosotros tenemos solo grandes complejos alejados a 2 horas de camino de la ciudad de Buenos Aires, es imposible que se pueda aprovechar los regímenes abiertos. Para un régimen abierto tiene que haber infraestructura dentro de la ciudad de Buenos Aires
que tenga más que ver con esa cosa más porosa, que la gente entra, sale, va a dormir, sale a trabajar. Para eso, digo, pueden ver modelos como en España, por ejemplo, están los modelos que se llaman los centros de inserción social. Digo, son dispositivos mucho más chiquitos, insertos en la comunidad y que permiten la aplicación de regímenes abiertos. En el caso de mujeres madres también, que lo mencionaba también recién el doctor Grassi, bueno, la mayoría de las veces no va a haber chicos en prisión porque para eso ya se preveyó hace muchos años el arresto domiciliario. O sea que mujeres que no puedan acceder al arresto domiciliario y que tengan hijos menores de 4 años van a ser 3 o 4, 5, no van a haber más. ¿Para qué meteríamos a esas mujeres con hijos dentro de un complejo penitenciario con rejas? Digo, también hay modelos alternativos como lo que denominan también en España las unidades dependientes. Bueno, un edificio de departamentos en la ciudad donde puedan vivir esas mujeres con sus hijos y tengan servicios sociales que acompañen y los chicos puedan ir a jardines de la comunidad. Digo, no pensemos, la infraestructura nos va a condicionar mucho. Si solo pensamos en grandes complejos, no vamos a poder establecer, utilizar las medidas alternativas o los regímenes abiertos. Digo, y ese tipo de centros más abiertos, insertos en la comunidad, ahí hay que reforzar muchísimo con lo que se necesita en función del perfil de personas que tengamos. Trabajadores sociales, psicólogos, programas para tratar consumos problemáticos. Digo, pensar en ese enfoque para aprovechar lo que digo, las herramientas que podamos tener contempladas en la ley. Cuarta cuestión, ya voy terminando, cuarta cuestión que me parece clave también, crear un servicio de ejecución penal y de reinserción social que sea civil. No pensar, no replicar la estructura del actual servicio penitenciario federal, que es un sistema muy militarizado, una fuerza de seguridad. Me parece que es muy importante pensar en una estructura donde tengan tanto peso o más incluso los equipos orientados a la reinserción social que los que tengan que ver con las cuestiones de seguridad. Hay que darle mucho peso a eso, hay que hacer un gobierno civil de la ejecución de las penas y no caer en estructuras corporativas a las que se les, digo, en las que se da a todos los trabajadores lo que se llama estado penitenciario. Digo, se puede, las personas que trabajan en ejecución penal pueden estar sujetos al Estatuto de la Función Pública como cualquier otra persona. Y digo, el hecho de que se dé tanto peso o más a las estructuras o áreas de reinserción social que a las de seguridad, eso tiene que existir tanto a nivel de la estructura central como en cada uno de los establecimientos penitenciarios, digo, para realmente poder orientar a la reinserción social el servicio penitenciario. Y la última cuestión que quería mencionar muy brevemente, el tema de la participación de la víctima, que también se mencionó. Me parece importante tener en cuenta la víctima en la ejecución penal. La víctima siempre fue la gran olvidada en el sistema penal, pero también podríamos pensar que la víctima se la puede consultar y darle participación, no necesariamente para pensar solo en que se oponga a la concesión de egresos anticipados, a libertades condicionales. Tal vez la víctima no quiere más castigo, tal vez la víctima quiere otra cosa, tal vez la víctima quiere reparación, por ejemplo. Si me robaron el celular, no sé si quiero que la persona esté muchos años o mucho tiempo en prisión, tal vez prefiero que me reparen el daño. Programas de justicia restaurativa, mediación, reparación. La ciudad tiene también algunos dispositivos, se pueden aprovechar también. Es una oportunidad también para abrir, me parece, la ejecución penal a ese tipo de programas de justicia restaurativa. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho para decir que se incorporaron los diputados Patricia Gliese y Juan Manuel Valdés. Y le pido a
Carla Cavalieri, vicepresidente segunda de la Cámara de Casación y Apelación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. ¿Qué faltó alguien? Ah, Modarelli. No lo habíamos nombrado antes. Perdón. Muy bien, perfecto. Carla. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a los presidentes de las 4 comisiones y a los legisladores y legisladoras que están presentes acá hoy por abrir las puertas de esta casa para la discusión y para escuchar distintas opiniones que creo que siempre enriquecen el trabajo que se haga entre todos. Este salón es muy caro a mis recuerdos porque aquí rendí las 2 audiencias públicas que me llevaron al cargo de juez, así que también es muy lindo estar acá. Quiero agradecer al Ministerio de Justicia, en particular al ministro Tapia, a Leandro Alperín y a Padi Grassi por la convocatoria a participar, a Leandro en este conversatorio y a Padi y a Gavino en la comisión que se armó para el proyecto de ley que presentó luego el Ejecutivo. Estoy absolutamente convencida que tener servicio penitenciario en la Ciudad de Buenos Aires y ley de ejecución de la pena privativa de la libertad fortalecen la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y van cerrando el camino hacia autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires. Por ahí uno escucha como novedad el sistema acusatorio y vale recordar que la Ciudad de Buenos Aires tiene sistema acusatorio desde marzo de 1998, cuando empezó a funcionar la justicia contravencional y de faltas, con Ley 12, dictada por esta legislatura, que establece sistema acusatorio para la Ciudad de Buenos Aires en el procedimiento contravencional, y luego las leyes 2303 y 2451. Con esto quiero decir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es pionera en reconocimiento de muchos derechos y esta legislatura ha dado normas de avanzada y herramientas procesales de avanzada para la justicia de la ciudad. Cuando Leandro me pidió que venga hoy acá, se me ocurrió no hablar del proyecto en el que participé en la comisión, sino que hice una lectura transversal de los proyectos que están presentados. Son muy buenos, son bastante parecidos, algunos tienen más reforzado algún aspecto, como el plan de vida, por ejemplo, y qué significa y hacia dónde vamos. El plan de vida es complemento de la reinserción social, solamente que focalizado, por lo menos en mi opinión, hacia una participación activa de la persona para la que está destinada la ejecución de la pena privativa de la libertad. Como parte del proceso penal, como última parte del proceso penal, la ejecución tiene la necesidad de que se regule cómo, cuándo, dónde, por ende ninguna duda cabe que es una norma de procedimiento, más allá de que haya una ley 24660 dictada por el Congreso nacional y que sea una ley marco que establezca un piso, como ha dicho muchas veces la Corte Suprema, entre otros en Alpha Shipping, normas que establecen un piso para garantizar derechos a lo largo de todo el territorio, lo que no quiere decir que en el marco de las facultades reservadas que las provincias tienen en esta materia no puedan establecer condiciones o situaciones mucho mejores que las previstas. Por otro lado, de cara a lo que nos marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano regional, rector superior, tanto la legislatura al dar las normas como los jueces al aplicarlas, ¿sí? Tenemos que hacer un control de convencionalidad. Por ende, debemos ser respetuosos de todos aquellos pactos, declaraciones, derechos, garantías, tanto los que forman parte del componente de normas duras, como puede ser el Pacto de San José de Costa Rica, como aquellas otras que se conocen como soft law o derecho blando, como por ejemplo las reglas de Mandela o las reglas de Beijing para personas privadas de la libertad.
Con lo cual, ese es un punto a tener en cuenta. Y en este punto también el nuevo rol que la víctima tiene, el nuevo paradigma sobre el rol de la víctima y su participación, que como decía la colega que expuso antes, era la gran olvidada del proceso y debe recuperar su voz y ser escuchada también. Nosotros venimos aplicando como Justicia de la Ciudad la Ley 24660 de cara a lo que aprobó esta legislatura cuando aprobó el convenio para que el Servicio Penitenciario Federal se haga cargo de la ejecución de la pena que imponemos los jueces de la Ciudad de Buenos Aires, se estableció la aplicación de la Ley 24660. Pero es muy necesario que la ciudad tenga su propia regulación normativa, por eso celebro que estemos discutiendo una ley de ejecución y una ley de servicio penitenciario. Y también una ley que aumenta el número de jueces de ejecución y que establece las condiciones en las que van a trabajar esos jueces de ejecución, más fiscalías y defensorías, porque con jueces de ejecución solo no hacemos nada. Necesitamos una verdadera justicia de ejecución. Esa es una necesidad de la que veníamos advirtiendo los jueces a lo largo del tiempo. Algunos de nosotros hace casi 22 años que formamos parte en distintos lugares de la justicia de ejecución. Finalmente, el año pasado se logró trabajar con 3 secretarías especializadas y una oficina común de ejecución, pero si ustedes aprueban la ley de aumento de los juzgados y tenemos jueces y podemos hacer los concursos y la ley de ejecución y la ley de servicio penitenciario y podemos tener un servicio penitenciario propio y establecimientos penitenciarios propios. Yo he sido durante 3 años y ahora quien continuó a cargo del juzgado que estaba a mi cargo. Estuvimos a cargo del habeas corpus, Ministerio Público de la Defensa Correctivo Colectivo, 11.260/2020, que lleva 5 años de ejecución y que transformó a las comisarías y alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires en un nuevo caso Berbisky 1 y 2, similar a comisarías en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, contar con espacios para el alojamiento también es necesario. Me parece importante destacar como ejes centrales de los proyectos la oralidad. Ustedes no saben los tiempos que ahorra discutir en una audiencia con participación de las partes, escuchando al fiscal, al defensor, al imputado y a la víctima en su caso si corresponde y resolviendo en el mismo momento, incluso presentando la apelación de lo que se resuelva o la reposición de lo que se resuelva en la misma audiencia. Es de destacar también la participación de la víctima, si es que la víctima desea participar. Me parece también muy importante la incorporación de herramientas restaurativas, tanto en la aplicación de la sanción adentro por incumplimiento de los reglamentos dentro del sistema carcelario, como también tomo lo que decía la colega antes también, nosotros estamos acostumbrados a usar herramientas restaurativas para solucionar el conflicto y no para sanar el conflicto. Las herramientas restaurativas, mediación, reparación integral, remisión en el caso penal juvenil, suspensión del proceso a prueba cuando hay víctima, son solucionadoras del conflicto. Vale decir, alternativa a la realización del juicio oral y público. Pero también nosotros podemos utilizar herramientas restaurativas para sanar el conflicto. Hay programas muy interesantes que se trabajan desde Madres del Dolor y desde otras organizaciones que nuclean víctimas con trabajo dentro de la cárcel, no para usarlas de alternativa a la sanción, sino para trabajar, porque como decía la colega antes, muchas veces, además del castigo, las víctimas quieren otra cosa o necesitan otra cosa. Yo participé hace unos años de una experiencia en la Universidad de Lovaina, en un programa de justicia restaurativa con el profesor Iwa Ersten,
un trabajo con víctimas en la cárcel. Una madre que se enfrentó al victimario de su hijo y el imputado le preguntó, bueno, ¿cómo se sentía reparada? ¿Cómo se sentiría reparada? Y ella le dijo, no quiero que pidas salida anticipada, quiero que cumplas toda tu pena. Y el señor cumplió toda su pena dentro del establecimiento carcelario. A veces no es solamente el castigo, sino me parece muy importante la escucha de la víctima, no para resolver siempre como quiere, sino para tener en cuenta todos los parámetros que son necesarios. Por eso es muy importante, todos los proyectos suman la escucha de la víctima y eso me parece muy importante. La incorporación de lo que tiene que ver el registro de lo que es un plan de vida y entonces focalizarnos en cómo va a ser ese tratamiento intramuros de cara a lo que la persona necesite para cumplir los postulados que tiene la ley, para entender las circunstancias del castigo, para entender cómo llegó a esa situación y sobre todo que también tenga en cuenta los por qué. Yo tuve una vez un caso donde tenía frente a mí una persona de 35 años que no existía para el Registro Nacional de Reincidencias, pero no existía para el Registro Nacional de las Personas. Jamás había sido documentado, por ende no había ido a la escuela, no tenía salud, etcétera, etcétera. No es justificativo, pero eso debe atender, ¿sí?, a cuáles son también las políticas públicas que hay que implementar para coadyuvar con una resocialización que sirva y no que se transforme en una vuelta otra vez por falta de oportunidades y de herramientas. Es decir, pilares fundamentales y esto he visto que trabajan bien. Entiendo que ustedes encontrarán el camino para llegar a un proyecto de consenso que sea una buena herramienta para todos. Y en ese camino, Montesquieu hace muchísimos años en el espíritu de las leyes decía que hay que dejar poco resquicio a la interpretación del juez. Entonces, los invito a que sean lo más detallados posibles para que los jueces no echemos mano de esas herramientas de, bueno, yo pienso esto y entonces después hay 31 más 12 camaristas, es decir, 43 interpretaciones diferentes de lo que puede ser la ley. Me parece muy bueno también que creo que es el proyecto Suárez, que toma en cuenta jóvenes adultos hasta los 25 años. Y eso está muy bien porque es de cara a los nuevos paradigmas interpretativos también del Comité de Derechos del Niño y a lo que uno transversalmente puede leer de la Convención de Derechos del Niño. Entonces parece muy bueno estirarlo de 21 a 25 años. Luego, en el capítulo que se refiere a las medidas alternativas al encierro, y esto tiene un poco que ver con lo que decía recién sobre dejarnos el menor resquicio de interpretación, rescato del proyecto Peñafort en lo que tiene que ver con la aplicación de la prisión domiciliaria, que más allá de hacer una referencia al artículo 10 del Código Penal, donde están reflejadas quiénes son las personas que pueden acceder a una prisión domiciliaria, ciertamente hoy no solamente la madre con un hijo menor de 5 años puede ser pasible de prisión domiciliaria, el padre también, un tío o una tía en el caso de que sean la única familia de sostén. Entonces, prever la posibilidad de una alternativa, abrir la puerta, como está redactado ahí, a la posibilidad de una alternativa, porque hoy toda la jurisprudencia a nivel nacional aplica la posibilidad no solamente de que no se refiera a la madre, que incluya también al padre, o a cualquier otro familiar que sea único sostén de familia del niño o de la niña, sino también a la posibilidad de que se trate de niños o niñas mayores de 5 años, ¿sí? Porque ese es un límite que supongo tenía que ver
pensemos que hay ciertas normas que son de 1921, ¿no? Con ideas que es que el Código Penal en algunas normas base no se ha reformado y que hay que ayornarlo a los tiempos, como las familias que hoy son diferentes, las familias monoparentales, las familias del mismo género, por ende hay que, nosotros también nos tenemos que ayornar a esas situaciones. Y otro punto que vi que invito también a que tengamos en cuenta es el de la sustitución de la pena por trabajos comunitarios, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta de un día 6 horas, ¿sí? Si hacemos un mes son 180 horas. Y si hacemos la sustitución de 6 meses, que es el piso más o menos que prevén, tenemos 1080 horas de tareas de utilidad pública. Si nosotros no le damos un tiempo razonable al interno para cumplirlo, la experiencia indica que no lo cumple y que hay que estar dando prórroga de la prórroga de la prórroga de la prórroga, porque nosotros también queremos que esa persona que está cumpliendo la pena sustitutiva en el medio libre también trabaje o estudie, de modo tal que hay que tener en cuenta la posibilidad de que se cumpla en un tiempo amplio. Creo que el proyecto Suárez habla de 18 meses, que parece una buena alternativa para tener en cuenta. Bien, bueno, entonces, oralidad, participación de la víctima y herramientas restaurativas de resolución del conflicto me parecen puntos fuertes e importantes para focalizar acá. Mínimo resquicio a la interpretación del juez también en la ley. Recuerden siempre que según la Corte no tenemos que presumir ni ineficiencia, ni falta, ni inobservancia del legislador, y que ustedes nos brindan la herramienta y la primera fuente de interpretación para resolver en el conflicto. Nuevamente, gracias y bueno, celebro la iniciativa del Ejecutivo y de todos ustedes de Ley de Ejecución y Servicio Penitenciario para la ciudad, con establecimientos carcelarios, jueces, juezas, fiscales y defensores que se ocupen de la ejecución. Gracias. Muchas gracias. Le pido a Eduardo Villalba, especialista en seguridad, ex secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se dirija a nosotros. Muchas gracias. Y aprovecho para dejar constancia que también se incorporó el diputado Claudio Ferreño. Sí, ya lo había dicho antes que se sumó Juan Manuel Valdés. Por favor. Bueno, buenos días. También agradeciendo la oportunidad de estar acá con especialistas, este espacio que abren los legisladores y el haberme invitado. Creo que esta casa ya tiene la experiencia de haber trabajado de esta manera temáticas de esta relevancia. Yo participé en particular del trabajo que llevó adelante la presidenta de la Comisión de Seguridad, Silvia Larruffa, en el año 2008 para trabajar el primer sistema de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires y la primera policía, que fue la Policía de la Metropolitana. Y también después, en el año 2016, cuando se trabajó el Sistema Integral de Seguridad Pública. O sea que esta casa tiene la experiencia de haber abordado temáticas de esta importancia, poder abrir el juego, poder escuchar a especialistas, tomarse su tiempo, trabajar en profundidad y también integrar las distintas propuestas que se dan en los proyectos que los diputados y las diputadas presentaron, ¿no? Así que bueno, eso me parece muy bueno. Por otro lado, quiero meter un párrafo que quizá parece alejado
de lo que se discute específicamente hoy, pero me parece que hay que ir metiéndolo en las discusiones que vamos teniendo, y es que esta ciudad necesita un ayornamiento de su constitución. Digo, lo que acabo de decir es medio polémico porque parece un poco alejado de las cosas que necesita la gente día a día, también de la discusión política. No lo vemos hoy en la agenda política, pero una constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no aparece vieja por el tiempo transcurrido, casi 30 años desde su sanción, sino por todas las cosas que pasaron en esos 30 años. Y en eso, entre esas cosas, también está esto que estamos tratando. Digo, si nosotros vamos a tener un sistema penitenciario propio de la ciudad, creo que una futura constitución puede reflejar dentro de su capítulo de políticas especiales aspectos que tengan que ver, marco que tengan que ver con el tema penitenciario, como de tantos otros, ¿no? Como también cuando se sancionó la Constitución en el 96, no teníamos policía propia, no teníamos sistema de seguridad pública, no teníamos delitos transferidos. Bueno, me parece que es una pastillita, digo, que hay que meter en la discusión, aunque la oportunidad política, quizá a veces, las necesidades, la inmediatez, las premuras, no nos permitan hacerlo. Yo voy a dar algunos aportes también, más desde mi punto de vista, del punto de vista de mi experiencia en materia de seguridad, abocándome al análisis del proyecto del Ejecutivo sobre el sistema penitenciario y conociendo también que en otros proyectos presentados por las diputadas y los diputados hay algunos de estos aspectos que yo voy a plantear que han sido trabajados y en donde se aportan visiones diferentes a lo que el proyecto oficial ofrece. Y también algunos antecesores de la toma en la palabra en esta reunión los han planteado. Primero, quiero decir que está muy bien y me parece muy bien el artículo 2 referente a la finalidad. La finalidad está acorde a lo que la Ley de Ejecución Penal establece, teniendo en cuenta la terminología también, año 96, la Ley de Ejecución Penal, pero bueno, incorpora las normativas internacionales, las reglas Bangkok, las reglas Mandela, y eso está correcto. Sobre el artículo 3, es interesante que desde mi punto de vista que se mantenga dentro del Ministerio de Justicia. Esto lo digo habiendo formado parte de organismos que tienen que ver con la seguridad, y me parece que la motivación que se ha dado recientemente a nivel nacional, a nivel federal, de reubicar el sistema penitenciario federal dentro del Ministerio de Seguridad, más allá de obedecer a cuestiones de concepción de sistema penitenciario, de concepción ideológica, entran en juego también otras cuestiones que tienen que ver con ocupar poder dentro del organigrama y que no tienen que ver específicamente con el sentido que tiene que tener un sistema penitenciario, no solo dedicado a lo securitario y no solo dedicado a lo criminológico meramente, sino, como se dijo anteriormente, a las cuestiones que tienen que ver con la reinserción social, como lo aconsejan las Naciones Unidas y como lo aconsejan decenas de reglas referentes al tema, como las que nombramos anteriormente. Y también porque creo que el Ministerio de Justicia es el mejor organismo capacitado para poder después establecer estos canales y esta interacción y este trabajo en conjunto con otros órganos de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como acá también se ha puesto de manifiesto, para poder llevar adelante todo el tratamiento que se necesita respecto al preso, respecto a las personas que están en los penales, y me parece de esa manera que el Ministerio de Justicia es quien puede hacerlo de mejor manera
sin dejar o sin que esto no quiera decir que pueda establecer también estos mismos canales con el Ministerio de Seguridad, llegado el momento y la necesidad. Respecto de la formación, me parece que en el proyecto del Ejecutivo se plantea ahí la primera contradicción con lo que dije anteriormente, porque la ubica dentro del Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que el Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, que también formó parte de una de las leyes del año 2008, porque fue una ley específica en ese momento, es un muy buen organismo, ha tenido un muy buen desarrollo, pero digo, si vamos a ubicar al sistema dentro del Ministerio de Justicia, bien podríamos pensar también que la formación del cuerpo podría estar escindida de esa formación que tiene el Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad, y podríamos pensar también en un instituto propio que tenga que ver específicamente con la formación para el cuerpo penitenciario. Si no, también lo otro que podríamos ver es trabajar un poquito más respecto de cómo funcionaría esto dentro del Instituto Superior de Seguridad Pública, porque no hay mucho trabajado o no hay mucho que la ley o el proyecto de ley propiamente exprese. El siguiente punto interesante es la creación del llamado Instituto Criminológico como un organismo superior que realiza la supervisión de los distintos departamentos que puedan existir para el tratamiento de la pena. Sobre el tema del Instituto Criminológico, yo creo que me parece que el nombre en sí mismo ya limita un poco la mirada, creer solamente que lo criminológico es lo relativo o al tratamiento de la pena es algo ya antiguo, y como sabemos intervienen un montón de más temáticas, un montón de más especialidades en el tratamiento de la pena, por lo que me parece que podríamos generar o plantear otra nomenclatura para este instituto que no lo restrinja a priori solamente en lo criminológico, ¿no? Después, el proyecto plantea la creación de dos tipos de establecimientos disciplinarios, uno dedicados al cumplimiento de la prisión preventiva y otro dedicado al cumplimiento de la pena. En principio, lo que me parece en este sentido es que si esto está planteado para el trabajo o el tratamiento dentro de un mismo establecimiento, resulta algo muy engorroso y algo difícil de cumplir. Distinto es si estos establecimientos están planteados para la construcción para cada uno de los casos, pero en ese caso, entonces, en el proyecto o en el trabajo que venga a futuro, me parece que habría que especificar cómo serían estos establecimientos, qué espacios deberían tener, cómo trabajarían con el tema externo, y si no, bueno, directamente pensar en la construcción desde cero de cada uno de ellos por separado. Después aparece en el proyecto una gran cantidad de artículos dedicados al tema de personal, ¿no? Al cuerpo penitenciario, según llama el proyecto. A mí me parece que dentro de lo que es el mismo proyecto queda muy descompensado la cantidad de artículos, detalles, especificidades que se marcan respecto del cuerpo penitenciario. Me parece que hay una enumeración exhaustiva de todo lo que tiene que ver con el régimen de licencias, la organización, el trabajo, y yo creo que sería en este caso, si se mantiene el criterio de un cuerpo en este sentido y un cuerpo civil armado como acá se plantea, bueno, hay otras posibilidades como ya se dijo, me parece que se podría plantear en una ley orgánica por separado, como tienen la mayoría de las fuerzas, y me parece que eso permitiría también poder debatir una cantidad de cosas
que tienen que ver con el cuerpo, que en el tratamiento general de la ley no van a estar discutiéndose con profundidad. Por ejemplo, la aportación, por ejemplo, si se le da armas o no a este cuerpo, por ejemplo, el tema de la sindicalización, que siempre también se plantea cuando se trabajan nuevas fuerzas de seguridad, todas cuestiones que tienen que ver con, o que se podrían hacer en la creación de un cuerpo desde cero. Quizás es más difícil en policías ya existentes o en fuerzas de seguridad ya existentes, pero ya que se va a trabajar desde cero, esto se podría trabajar también. Acá quiero plantear advertir una llamada respecto de un artículo, un inciso que está en el articulado, y que habla del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad para integrar el cuerpo. En el año 2008, con la creación de la Policía Metropolitana, esto generó un problema posterior porque en su momento no se establecieron los parámetros, los alcances necesarios para la posibilidad de incorporar personal proveniente de otras fuerzas de seguridad, y esta misma legislatura tuvo que crear junto a la Defensoría del Pueblo una comisión de revisión de legajos de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad, que tuvo 1 año y medio trabajando para poder presentar un informe que subsanara situaciones que se venían dando con personal que se iba incorporando proveniente de otras fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales de Seguridad y principalmente de policías provinciales como la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía de Santa Fe en ese momento. Digo, a mí me parece que si se va a abrir esa ventana para poder constituir una base, principalmente de los cuerpos, de los segmentos superiores de este cuerpo penitenciario, me parece que habría que establecer los alcances y establecer también el marco en el que ello se va a hacer. En esta preocupación tan exhaustiva sobre el tema del personal, me parece que falta trabajar un poquito más también, porque no hay prácticamente nada respecto al escalafón administrativo y profesional. Los trabajadores que en el aspecto administrativo, por un lado, y profesional para el tratamiento de la pena por otro, vayan a formar parte del cuerpo penitenciario. Me parece que eso, trabajar eso y especificar eso y generar un marco hacia eso, evita la posibilidad, como pasa quizá en la provincia de Buenos Aires, que el tratamiento, no solo que no se lo hace articulado con los organismos que el propio Estado tiene, como acá se dijo y se propuso, sino que también queda librado meramente al trabajo con fundaciones, con organizaciones de la sociedad civil, que eso está muy bien, pero lo que no está bien es que el tratamiento solo queda en manos de ellos. Entonces se hace tratamiento cuando va a la universidad con un proyecto específico, se hace tratamiento cuando van los espartanos con un proyecto deportivo, se hace tratamiento hasta cuando va a Bonn para hacer los PAP de las presas en los penales, pero queda todo muy librado al azar y queda el Estado muy lejos de la supervisión de este trabajo que se hace dentro de los penales. Por último, quiero retomar el tema de infraestructura, no solo por el artículo 51, que tiene que ver con la posibilidad de la gestión privada en la construcción de los establecimientos penales, que me parece también solamente ese artículo dedicado a establecer una ventana para abrir esa posibilidad, pero deja mucho que desear el proyecto respecto de especificar cuestiones que tengan que ver con lo infraestructural. Yo sé que hay uno de los proyectos presentados que trabaja específicamente el tema de infraestructura, y me parecería bueno si no se trabaja por separado como un proyecto, se puedan incorporar esos aspectos y otros que puedan aportar los profesionales dedicados
a la construcción de establecimientos carcelarios que tengan en cuenta la vida del interno, que tengan en cuenta la vida de las personas que se desarrollan en ese lugar y también los aspectos arquitectónicos y tecnológicos necesarios para este tipo de establecimientos. Bueno, este es el aporte que hago yo. Quedo a disposición de ustedes para lo que se pueda aclarar o se pueda presentar y quedo a disposición en adelante de los diputados para lo que se pueda aportar desde mi lugar. Gracias. Muchísimas gracias. Le pido a Graciela Gusis, docente investigadora en Derecho Penal y Criminología, prosecretaria letrada del Poder Judicial de la Nación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la oportunidad de participar de este debate tan interesante, especialmente al diputado Vitali por la invitación, y verdaderamente es un honor estar aquí con todos y todas ustedes. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque entiendo que somos varios todavía que tenemos que exponer. Yo lo que traté de hacer es un estudio respecto de los 3 proyectos principales que se presentaron sobre la Ley de Ejecución Penal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y marcar los, podríamos decir, 10 puntos centrales que me parecen fundamentales, que tienen puntos en común entre estos 3 proyectos, que por supuesto tienen matices, pero que permiten un gran potencial, podríamos decir, para el desarrollo de una legislación propia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la materia. La primera pregunta en realidad está vinculada a si era necesaria una ley de ejecución de la Ciudad de Buenos Aires, y ya como han señalado mis antecesores, esto no solamente responde a la necesaria autonomía de la Ciudad de Buenos Aires respecto a esta materia legislativa, sino fundamentalmente teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendiendo que la ley de ejecución penal, que ya tiene más de 30 años o 30 años, es un piso mínimo, base sobre el cual se cimenta toda posibilidad de legislación que se oriente hacia un mayor reconocimiento de derechos, especialmente vinculados a las personas privadas de libertad, con lo cual creo que tienen una oportunidad única de desarrollar un proyecto integral, moderno e innovador respecto de una materia que además entiendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene una oportunidad única, no solamente por el marco legislativo, sino también porque la van a crear de cero. O sea, están creando no solamente la legislación respecto a la materia específica, sino también las estructuras que van a acompañar esa legislación, y esto es realmente algo, diría, histórico, ¿no? Porque siempre los servicios penitenciarios existen antes que las propias leyes de ejecución. En este momento, este debate permite precisamente pensar una estructura que sea conteste, coherente con la ley de ejecución penal, y entiendo que así lo están haciendo, así que los felicito y auguro un buen destino de este proceso legislativo. Pero además de ser necesaria, entiendo que la ley de ejecución penal es urgente, porque ustedes ya tienen presos de la Ciudad de Buenos Aires por la justicia local y por la justicia nacional, que también tiene responsabilidad sobre las personas privadas de libertad en este mismo sentido, por lo cual entiendo que esta necesidad, que merece un debate profundo, también nos impone una necesidad y una obligación para cumplir con el marco convencional y constitucional que nos compete, no solamente desde el Estado Nacional, sino puntualmente desde la Ciudad de Buenos Aires, para el cumplimiento de los estándares internacionales vinculados a la materia y el resguardo de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Adentrándonos entonces a lo que podría ser un modelo de técnica legislativa, el primero de los debates tiene que ver con la finalidad de la pena y la orientación de la ley. Efectivamente, encuentro que todos los proyectos se orientan y confluyen en el marco normativo internacional, que es obligatorio para nuestro Estado y que está orientado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos en la materia, fundamentalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10 y la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 5.6, que ya define desde hace mucho tiempo que la pena privativa de libertad
sin debates respecto de la teoría de la pena, esto lo dejamos para el campo académico, debe orientarse hacia la reinserción social. En este sentido, entiendo que todos los proyectos legislativos acompañan ese marco normativo obligatorio, que no es solamente una mera expresión de deseo, sino que marca una pauta orientativa de todo lo que luego debe ser la normativa específica en materia de ejecución penal. Reinserción que, por otro lado, no evita que puedan existir principios complementarios, compatibles, esto siempre cabe aclararlo, que puedan orientar la ejecución penal hacia otros motivos, como por ejemplo, y creo que todos los proyectos así lo hacen, la evitación de la reincidencia o la disminución de la reincidencia, que tiene un gran aporte no solamente para la persona privada de libertad, porque eso puede cambiar también su propio proyecto de vida, sino para la comunidad entera. Siguiendo con el campo, entiendo que toda ley de ejecución penal debe ser explícito, tal vez por algo que ya decía una de mis antecesoras, Carla, debe ser muy explícito también para los jueces y juezas que deben aplicar esa ley y establecer claros y concretos principios rectores en materia penal, procesal penal y en materia general de derechos humanos. Me parece que es fundamental. Sí, estoy hablando de los que ya conocemos, pero no por eso hay que dejar de nombrarlos. Progresividad o gradualidad, pro libertatis, pro reo, legalidad y proporcionalidad, humanidad, trascendencia mínima o intrascendencia de las penas privativas de libertad. Esto es muy importante si pensamos en las niñeces que quedan atravesadas por la privación de la libertad de sus padres, madres o las personas responsables de sus cuidados. Igualdad y no discriminación, control jurisdiccional amplio y permanente, debido proceso. Y aquí un tema puntual que está vinculado a algo que también ya denunciaron, que tiene que ver con la profundización del sistema adversarial, que está completamente desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, y tal vez en ese sentido sería interesante que se piense en un modelo de ejecución penal que mantenga esa adversarialidad, oralidad, informalidad y todo lo que ya sabemos respecto de la ejecución de la pena privativa de libertad, dándole un lugar, por supuesto, a los ministerios públicos de la defensa y fundamentalmente el Ministerio Público Fiscal. Derecho de defensa en su máxima amplitud. Aquí es importante lo de la máxima amplitud porque, de acuerdo a algunos de los proyectos presentados, esto no se evidencia completamente en los procesos disciplinarios que están contemplados en esas leyes. Yo entiendo que ahí debería ser ampliatorio para mantener un modelo que además está estandarizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, y un principio orientativo que está vinculado a la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos para las personas privadas de libertad, de acuerdo a la orientación también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto de esta cuestión, que también es una cuestión de técnica legislativa, algunos de los proyectos también desarrollan cuáles son los derechos de las personas privadas de libertad específicamente, y yo creo que esto también es importante dejarlo en claro dentro de los proyectos, teniendo en cuenta que todo lo que no se diga explícitamente puede llevar a múltiples interpretaciones o restricciones arbitrarias de los derechos. En este sentido, creo no haberlo visto en ninguno de los tres proyectos. Hago una puntual observación respecto de lo que tiene que ver con el derecho al voto, que no entiendo que esté en ninguno de los proyectos contemplados, y hay experiencias vinculadas a cómo se puede gestionar votar, etcétera, digo, el derecho de votar, de ser elegido y también de ejercer el derecho al voto. Sobre la participación de la víctima, que también veo como un punto muy positivo, por supuesto, en las distintas versiones están todos contemplándolo. Me parece que es innovadora, que es necesaria y que también responde a la ley de víctima y amplifica las potencialidades que pueden darse, no solamente justamente para participar en momentos de libertades o la posibilidad de restringirlas, sino también desde una mirada de justicia restaurativa que permita un diálogo sanador, como señalaron en algunas de las exposiciones anteriores. El quinto punto que me parece muy importante es el que está vinculado, y ahí sí veo ciertos matices en los proyectos que creo que podrían ser abordados de una manera más profunda, en relación al control y la participación de la comunidad, la sociedad civil y organismos externos, fundamentalmente
para la prevención de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y ahí veo necesaria, ¿no?, una clara articulación entre el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, el mecanismo local y los organismos y las organizaciones que ya trabajan cuestiones vinculadas a los derechos humanos en las cárceles, porque permite, por un lado, transparencia y por el otro lado, la evitación de la tortura, ¿no? Esto que ya sabemos sucede, lamentablemente, en los espacios de encierro. El sexto punto está orientado a la justicia restaurativa y resolución de conflictos que también se pueden dar no solamente dentro del establecimiento penitenciario, es decir, buscar incorporar mecanismos de justicia restaurativa y mediación penitenciaria que fomenten el diálogo y eviten, en la medida de lo posible, cualquier tipo de uso de la fuerza, ¿no?, dentro de estos establecimientos, sino también en otras instancias en las que la víctima y la comunidad puedan participar. Respecto a otro de los puntos fundamentales que encontré muy provechoso en todos los proyectos, están vinculadas las medidas de morigeración alternativas y medidas sustitutivas de la prisión. Bueno, algo ya se dijo, obviamente entiendo que estas incorporaciones y toda medida tendiente hacia el principio de la atenuación de esa privación de libertad, es decir, la disminución de esa privación de libertad y la cercanía hacia la libertad permite un mejor y redunda en un mayor beneficio no solo para la persona privada de libertad, sino para la comunidad toda. Obviamente, mecanismos como prisión domiciliaria, control electrónico, libertades condicionales extraordinarias, lo vi en uno de los proyectos y me pareció muy interesante, en casos que no sea necesaria ya siquiera la posibilidad de mantener una privación de libertad, en los casos que no resulten necesarios, me parecen muy interesantes. Y fundamentalmente esto me parece esencial teniendo en cuenta las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las particularidades y enfoques diferenciados que se deben dar para los colectivos o grupos especialmente vulnerados en la prisión, y también respecto de la opinión consultiva recientemente sancionada, la 31/25, sobre el derecho a los cuidados, ¿no? Todo esto creo que puede tener un potencial muy importante en relación a los derechos y los intereses superiores que puedan brindarse respecto a los derechos y las tareas de cuidado. El séptimo de los puntos es los institutos de atenuación y liberatorios. Se dijo bastante respecto de eso, pero me parece que tal vez focalizando en los últimos puntos, esto es muy importante, ¿sí? Todas las medidas que tiendan a morigerar, a disminuir todos los efectos estigmatizantes, deteriorantes de la prisionización resultan esenciales, no solo para quien transita la prisión, sino también para familiares, allegados y la comunidad toda. Incluso en muchos casos, cuando hay participaciones de las víctimas, nombraban algunos de las organizaciones que tienen participación de las víctimas, muchas veces prefieren incluso la evitación de la privación de libertad en sus mayores sufrimientos estigmatizantes porque lo ven como algo que puede redundar en un efecto positivo. Cupo penitenciario y responsabilidad de la administración penitenciaria y justicia en el número de presos. Esto me parece esencial. No solamente hay fallos en el orden federal y también en los órdenes locales en relación a la necesidad y la asunción de responsabilidad por parte de los tres poderes del Estado, me atrevo a decir, respecto al número que se quiere tener como personas privadas de libertad, el número que se puede poner como personas privadas de libertad en los distintos establecimientos en función de los estándares convencionales y constitucionales que ya están establecidos y que los mecanismos de prevención, incluso locales, han señalado en muchos de los aspectos. Esto es muy importante, ¿no? Fundamentalmente porque tiende a la evitación del hacinamiento, que conlleva, por otro lado, graves vulneraciones y múltiples derechos a las personas privadas de libertad. Por último, esto se concatena con la responsabilidad estatal de brindar herramientas para la reinserción social y el medio libre y así permitir una evitación de la vulnerabilidad del sistema penal. Esto me parece que es una de las potencialidades que todas las propuestas de ley han acompañado. Esto, por supuesto, se orienta también, ¿no?, a trabajo, formación profesional, formación laboral, educación en todas sus instancias, incluso formales de nivel superior, informales, participación en actividades sociales, culturales, etcétera. Siempre redundan en la disminución de la vulnerabilidad de la persona privada de libertad, pero además establecen un mecanismo de diálogo permanente que orienta precisamente la reinserción social, el fin último de la pena privativa de libertad. Por último, ya lo han señalado, me parece que
todo el establecimiento de la preparación y acompañamiento de todo lo postpenitenciario y un mecanismo continuo entre el trabajo que se pudiera realizar con las personas privadas de libertad durante esa privación de libertad y el regreso al medio libre, resultan ser esenciales fundamentalmente para evitar cualquier tipo de estigmatización y también lo que sucede, que todos sabemos, que es el día después de la cárcel, ¿no? Que las personas salen y no saben qué será de su futuro. Entonces, garantizar, brindar certezas en todos esos sentidos me parece que son sustanciales y que también permiten un poco cumplir con estos objetivos que todas las leyes han propuesto, los proyectos de ley han propuesto. Así que auguro un gran destino, espero que puedan sancionar una ley que concrete todos estos proyectos que son modernos, que son realmente progresistas, si me permiten, y que pueden llevar a una mejor reinserción social y a una mayor seguridad para la comunidad en su totalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le pido a Jerónimo Vega de la Asociación de Pensamiento Penal que se acerque. Bien. Y aprovecho para decir que también se encuentra presente la diputada Graciana Peñafort. Bueno, ¿arrancó? Arranco. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Asociación Pensamiento Penal. La realidad es que celebramos esta convocatoria, celebramos la convivencia política que permite también que un debate de este estilo pueda llevarse adelante. Comprendemos la oportunidad histórica que significa tener una ley de ejecución propia, un servicio penitenciario propio, el alivio que también va a traer a la ciudad. Todos conocemos la situación en la que nos encontramos. Desde la asociación, para no hacer tan largo la exposición, se han dicho ya muchas cuestiones que nosotros compartimos. Traemos un par de puntos que nos parecen relevantes. Nosotros partimos de la base del informe del SNEP de 2023, que nos informa que el 45% de los detenidos, condenados que luego salen, reinciden, y bajo esta problemática es que nosotros proponemos lo siguiente. Primero, enfrentar esta ley de ejecución y tratarla en el sentido más amplio posible, no solo en lo que es la pena privativa de la libertad, sino también la ejecución de la condena en su totalidad, desde el otorgamiento de la condena a la persona hasta el cumplimiento efectivo de la misma. Creemos que esto resulta mucho más abarcativo de las realidades de las personas privadas de la libertad y, bueno, y nos permite también integrar a la ejecución de la pena en todos sus regímenes y modalidades. Esta es una cuestión que ya se ha mencionado, quizás de manera solapada. Nosotros venimos a traerlo de manera más explícita. En segundo lugar, cuando hablamos de un proyecto unificado, creemos, y aquí traemos tanto lo que dice la legisladora Peñafort como lo que propone el legislador Suárez, que es a través de un plan de vida o un plan de actividades. Creo que es el legislador Suárez el que lo propone hacerlo de un modo más individualizado, lo que hace más foco en cuestiones sociales, cuestiones culturales, cuestiones de formación profesional, cuestiones de formación laboral, que en definitiva, y esto está probado, contribuyen a la disminución de la reincidencia de las personas condenadas, privadas de su libertad, una vez que egresan de los establecimientos. Sostenemos también que este plan de vida debe contar, sobre todo en lo que se refiere con el otorgamiento de los beneficios a las personas privadas de la libertad, con la intervención de la víctima. Es un punto que se ha mencionado muchísimo por los expositores anteriores. Nosotros aquí venimos a hacer una salvedad que nos parece fundamental, que es hacer un llamado a evitar el excesivo punitivismo que suele darse a la hora de traer a las víctimas al debate. Nosotros entendemos, y desde la asociación también lo compartimos, junto con Diana Márquez de Víctimas por la Paz, que debe ser la justicia restaurativa quien oriente la integración de las víctimas al proceso. Creemos que es así como se puede lograr un equilibrio social un poquito más digno, más justo, que se aleje quizás de todo este pantano que nos viene llevando hasta aquí. Y sí traer lo que a nosotros nos parece principalmente fundamental, que es del proyecto Suárez, que es la creación de una comisión de acreditación de capacidad y cupo que tenga como función acreditar la capacidad real y la aptitud funcional de los centros de detención, que funcione como conditio sine qua non para la apertura de nuevos establecimientos, pero que sobre todo respete la fijación de los porcentajes
que la propia ley propone. Si nosotros alcanzáramos el 90% de la capacidad, nos veríamos obligados a avanzar hacia un monitoreo intensivo, y si nosotros alcanzáramos el 95% de la capacidad, bueno, huelga decir que estamos en una situación de alerta y que por lo tanto es necesario que se nos enciendan todas las alarmas y avancemos hacia esta problemática cuanto antes. Entendemos que de esta manera se puede construir una ley de ejecución que resulte moderna, que resulte, no sé si necesariamente deje atrás a la 24660, pero sí que tome la 24660, que como se ha dicho incluso aquí, es una ley buena, que quizás su aplicación ha sido el problema, nos permita modernizar en cuestiones de tratamiento de la pena y sobre todo, y aquí vuelvo nuevamente a traerlo, a partir de este consenso legislativo que aparentemente podríamos llegar a obtener, se construye un proyecto unificado, se construye una propuesta que convenza a la sociedad de que a través de la reforma de las personas privadas de la libertad, a través de un tratamiento individualizado, sea posible combatir la reincidencia, sea posible alcanzar la reinserción social, la reintegración social, y bueno, poder avanzar hacia una sociedad un poquito más justa, un poquito más igualitaria y desde ya libre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le pido a que se acerque Claudia Cesaroni, magíster en criminología, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No está? Muy bien. Entonces pasamos a Manuel Trufo, doctor en Ciencias Sociales y director del área de Justicia y Seguridad del CELS. ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Para traer acá, bueno, una perspectiva desde la sociedad civil y desde el campo de los derechos humanos a este debate que, como ya se viene diciendo, nos parece que es fundamental, tanto por razones de lo que se suele llamar como una deuda histórica de la ciudad de Buenos Aires de hacerse cargo de sus presos, y es una ciudad que genera cada vez más presos, entonces tiene que hacerse cargo de eso, como también por la situación de urgencia que vivimos en este momento, directamente de crisis humanitaria, diría yo, en las comisarías y alcaldías de la ciudad, que requiere intervenciones urgentes ante las enormes dificultades que están encontrando las instituciones para resolver este problema. Para ser breve, y porque ya se dijeron varias cosas, me voy a concentrar solamente en presentarles como algunos elementos mínimos que desde nuestra perspectiva deberían incorporarse a un proyecto de ley de ejecución de la ciudad. Y luego voy a señalar algunas observaciones, algunas alertas, diría, en relación con el proyecto también de ejecución del Poder Ejecutivo que fue presentado hace un rato aquí mismo. A ver, en términos de estos criterios o elementos mínimos, por supuesto pensamos que la ley de ejecución tiene que estar orientada por los principios generales de excepcionalidad del encierro y de jerarquización de la reinserción y la resocialización como objetivo. Esto implica distintas cuestiones. Por un lado, obviamente, el énfasis en la capacitación laboral, la educación, el acompañamiento psicológico, sanitario, es decir, garantizar el pleno ejercicio de derechos de las personas privadas de su libertad que siguen siendo ciudadanos que están en la cárcel, ¿no? Pero esto implica también eliminar cualquier forma de plus de castigo, y esto no solamente en relación con las prácticas que están taxativamente prohibidas, pero que siguen sucediendo, de torturas, malos tratos y vejaciones, sino también con el uso del recorte de otros derechos, como el trabajo, la educación, la salud o el ocio, como modo de castigo, cosa que también estamos viendo que se expande en otros servicios penitenciarios. Promover el uso mínimo del encierro, dejarlo para aquellos delitos particularmente graves y fomentar alternativas a la prisión, especialmente para mujeres y otros grupos vulnerables. Como ya se dijo, creemos que también se debe superar el carácter de fuerza de seguridad del servicio penitenciario. Estamos en un contexto en el que a nivel nacional estamos avanzando hacia una perspectiva cada vez más militarizada y de servicio de inteligencia del servicio penitenciario. Creo que en la ciudad de Buenos Aires hay que evitar ese error.
Creo que hay que ir hacia un modelo en el cual el personal presente en las actividades cotidianas y en el seguimiento individualizado de las personas privadas de libertad no puede ser una fuerza de seguridad, más allá de que luego haya cuerpos específicos que puedan tener ese rol. Hay que establecer cupos y condiciones de habitabilidad, así como mecanismos de alerta temprana para evitar las situaciones que hemos vivido ya en la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel federal. Y también establecer algún mecanismo, ya se dijo acá también, de responsabilización de los funcionarios que tienen a cargo cumplir con estos cupos y mantener estas condiciones de habitabilidad. Y finalmente creemos que la ley de ejecución tiene que sentar las bases para el desarrollo de una fuerte y robusta política postpenitenciaria. Cada vez es más evidente que ahí está uno de los núcleos centrales de una cuestión que se vino mencionando acá, que es la de evitar la reincidencia. Y ahí hay que garantizar el acompañamiento integral para las personas que salen de los establecimientos penitenciarios. Quiero mencionar, como dije, algunas cuestiones que vemos bastante preocupantes del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, de Ley de Ejecución Penal. Nuestra perspectiva, y quizá acá disiento con algunas de las intervenciones previas, no nos parece que este proyecto haga eje o principalmente ponga como foco la resocialización y la reinserción. Creo que tiene un foco securitario mucho más fuerte, que se ve en distintos momentos del proyecto, no solamente en aquel artículo en el que se especifica cuál es el objetivo o el fin de la pena. Es un proyecto que en buena medida va en contra de esta idea de la excepcionalidad del encierro. Por ejemplo, se aumenta la dificultad para lograr la prisión domiciliaria, incorporando requisitos que no están presentes en el Código Penal. Uno de los puntos más graves que vemos es la habilitación a desconocidos de las personas privadas de libertad. Este punto creemos que no puede ser aprobado de ninguna manera, o al menos requiere una discusión muy fuerte acerca de cuál es el rol judicial, básicamente, en la declaración y supervisión y responsabilización de qué ocurriría en establecimientos penitenciarios si se llegara a declarar una situación de este tipo. Es un proyecto que además habilita el uso de armas letales dentro de las unidades penales, sin aclarar, como lo hace sí la Ley de Ejecución Nacional, que la regla debe ser que el personal en contacto con los internos no tiene que estar armado. Se establece además un régimen cerrado restrictivo de alta seguridad, un poco a imitación de lo que vino pasando a nivel nacional o en otras jurisdicciones como Santa Fe, pero sin argumentar por qué esto es necesario en un contexto como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además sin establecer cuáles son los criterios para la clasificación de estos casos, ¿no? Deja esta cuestión, que es central, la deja pendiente para una reglamentación posterior de la ley. En general sabemos que este tipo de regímenes no solo son contrarios a la garantía de derechos de las personas privadas de libertad, ya que les quitan muchas veces derechos básicos, sino que además aparecen o se implementan bajo la justificación de la seguridad, pero luego se utilizan como herramienta de castigo, con lo cual son muy complicados, y por eso creemos que hay que discutir seriamente por qué la Ciudad de Buenos Aires requeriría tener un régimen de este tipo. El proyecto además no establece cuestiones centrales que ya se mencionaron varias veces de cupo ni estándares de habitabilidad, con lo cual deja abierta ahí una ventana para reproducir problemas que ya hemos visto en muchas jurisdicciones y que hoy está viviendo la ciudad también. Y finalmente, esto también ya fue dicho, deja la asistencia médica en manos del servicio penitenciario cuando lo recomendable es atender de forma externa los problemas de salud, para garantizar que la asistencia no sea tratada como una excepción, sino como un derecho fundamental. Este proyecto, por ejemplo, habilita el parto dentro de las unidades penitenciarias, lo que está fuertemente desaconsejado. En términos generales, vemos que este es un proyecto muy problemático. Sabemos que igualmente están en discusión en este ámbito otros proyectos que los hemos visto y que nos parecen mucho más adecuados, con lo cual esperamos que el consenso que surge de la legislatura realmente tome varios elementos de esos otros proyectos. De todos modos, vamos a enviar por escrito a las diputadas y diputados estas observaciones, así como algunas otras observaciones de los otros proyectos que no voy a ponerme a profundizar acá para mantener la brevedad de la intervención. Bueno, muchas gracias.